Bienvenidos a esta sesión del curso de Autodesk Revit Architecture. En esta ocasión vamos a dar por terminado nuestro curso, finalizando con un proceso que muchas veces es omitido o muchas veces es obviado por los profesionales en el trabajo pues del día a día, y es cómo preparar los modelos para una entrega formal, ya sea a un cliente, a un contratista o sencillamente para un corte de nuestros diseños. Lo que vamos a hacer el día de hoy es entonces preparar precisamente cómo deberíamos entregar nuestros modelos, cómo deberíamos pulirlos y para que se maneje de la manera correcta y se entregue un trabajo bastante pulido, junto con la creación de lo que serían unos planos en PDF y en AutoCAD, dado que pues no todo el mundo tiene la capacidad de acceder a los programas BIM, como en este caso Revit, y pues debemos brindar esa versatilidad y esa posibilidad de acceder a la información que hemos creado durante todo este tiempo a los profesionales que lo necesiten sin importar su especialidad. Empezaremos, mirando precisamente cómo vamos a entregar los planos AutoCAD, que es como el proceso más común que nosotros hacemos al finalizar un proceso de diseño. Y es que de nosotros podemos exportar ya sea modelos tridimensionales como planometrías o vistas en formato DWG. Revit, siendo un programa BIM, tiene una variedad de formatos de exportación bastante amplia que nos va a permitir entregar nuestros archivos en diferentes formatos, ya sea para diferentes tipos de usos. Si nosotros vamos a File, digamos en Export, el primero que vamos a encontrar es precisamente los formatos CAD. Tenemos DWG, DXF, DGN y un formato ASIS o SAT. Usualmente yo lo que hago es exportarlo en DWG porque es el programa, pues el archivo nativo de AutoCAD, y es como el más solicitado muchas veces. Aquí vemos que también tenemos unos DWF y unos DWFX. Tenemos unos FBX, que precisamente es como exportar vistas tridimensionales. Podemos exportar todo nuestro archivo en una biblioteca o en una base de datos de las familias que hemos usado. También lo podemos exportar en formato NWC, que es el formato de Navisworks Manage para procesos de coordinación, cuantificación y toda la cuestión de manejo de tiempos. GBXML, que es un formato un poco más complejo para la cuestión de generación de análisis de energía, entonces este es un formato más usado para esto. Y el formato estándar internacional BIM, que es nuestro formato IFC, el cual nos va a permitir migrar nuestro archivo Revit a otros software BIM, como lo sería tal vez ArchiCAD, Allplan, Vectorworks, entre otros. Entonces aquí tenemos una variedad bastante amplia. Si nosotros tenemos plugins, como en este caso yo tengo un plugin de Lumion que nos permite exportar el archivo en un formato .fx sin entrar precisamente a la configuración de exportación que vimos anteriormente, o también en un formato colada, que es el formato nativo de Lumion. También lo tengo acá en Twinmotion, que me permite precisamente también tener una configuración directa. Y tenemos varios tipos de plugins que nos permitirá exportar precisamente estos archivos a los programas que necesitemos. Yo puedo vincular mi archivo con SketchUp, directamente con un AutoCAD, un Inventor, entre otros. Digamos que la característica principal de nuestros software BIM es precisamente la facilidad que se tiene para emigrar los archivos de un formato a otro. Aquí también tenemos ya también otra configuración para exportarlo a Navisworks, aparte de la que ya vimos. Y bien, entonces vamos a entrar a configurar nuestras vistas de AutoCAD. Voy a ir a Export CAD Formats de WG. Les va a salir un formato de exportación muy básico, el cual pues tiene su ciencia. Vamos a empezar primero configurando nuestro formato de exportación. Para eso lo que vamos a hacer es acá crear una configuración de exportación
dando acá en los 3 puntos. Como vemos acá viene una por defecto, la cual pues podemos usarla, pero no tiene ninguna configuración y puede que nos genere algunos inconvenientes. Por ahora entonces vemos que acá vamos a poder crear una nueva. Yo puedo crear acá al principio, al final, cuando termine de configurar todo esto, una nueva configuración de exportación para guardarla como por defecto en mi archivo y no tener que hacer el mismo proceso una y otra vez que vaya a exportar los archivos AutoCAD. Tengan en cuenta que pues esto siendo un, digamos, un modelo de diseño arquitectónico, puede que surja muchas veces la necesidad de exportar planos AutoCAD para observaciones, para coordinación, para entregas o preentregas. Entonces es importante tener en cuenta ese proceso y guardar una configuración predeterminada para todas nuestras etapas. Aquí tenemos una serie de pestañas, las cuales pues yo sinceramente no entro a configurar mucho, dado que pues mi trabajo en AutoCAD es poco. Yo lo que hago es exportarlo de manera de presentación, pero entonces digamos que si nosotros somos más diestros en el AutoCAD, aquí podemos entrar a configurar los layers de los elementos que tenemos modelado con un ID de color. Aquí entonces podemos asignar los nombres de nuestras layers, asignar el color, cómo queremos que se vean los elementos, cuando está en proyección, cuando está en corte, lo mismo que hemos visto. Esto es como útil, digamos, a la hora de entrar a configurar ya más específico el código de colores que queremos en el AutoCAD. Aquí también tenemos varios tipos de configuraciones, entonces podemos exportar las categorías, cada propiedad de categoría en un layer, y todo lo que son los cambios de representación que hicimos específicos en vistas como por entidad. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. También podemos exportar todos los elementos, todas las propiedades por capa, pero no exportar los overrides, que son precisamente igual los cambios de representación por vista, o exportar las propiedades por capa y exportar en otras capas distintas todo lo que son los overrides, todos los cambios de representación. Usualmente uno lo deja en la primera, como pues lo más lógico, digamos que así es como el método más racional de trabajar eso. Y aquí abajo tenemos también una lista de diferentes códigos de líneas y capas según unos estándares internacionales, de los cuales nos podemos hacer nos pueden servir, o sencillamente podemos cargar unos nuevos si es que ya los tenemos configurados en un archivo TXT. Como les dije, yo no entro a andar mucho en esto. Cuando hago las modificaciones las hago directamente acá, entonces no entro como a hacer mucho énfasis en esta parte, pero sí es importante tenerlo en cuenta. En la siguiente parte tenemos entonces lo que son lines, y nosotros entonces podemos asignar los tipos de líneas, teniendo en cuenta que dentro de nuestro Revit vienen unos tipos de líneas ya configurados. Nosotros acá podemos asignar unos tipos de línea específico según la configuración que nosotros querramos que aparezca en el AutoCAD. Entonces podemos ir acá asignándolo a cada uno de estos tipos de líneas una línea relacionada en el AutoCAD, o dejarlo por defecto que nos lo bote precisamente nuestro Revit. Podemos también cargar nuestros tipos de línea de algún archivo que nosotros ya tengamos configurado directamente en nuestro AutoCAD. Aquí arriba entonces lo que podemos configurar es el Line Type Scale, una propiedad que viene precisamente del AutoCAD. Podemos configurar el Paper Space o el Model Space según nuestra preferencia de trabajo ya directamente en nuestros archivos AutoCAD. Continuamos entonces con la pestaña de Patterns, donde podemos configurar entonces los patrones, teniendo en cuenta que nosotros les hemos asignado algunos patrones de corte a nuestros elementos. Aquí podemos el mismo proceso asignar algunos hatches que nos permitan tener esa correlación en la exportación de lo que es nuestro Revit a nuestro AutoCAD, ya sea en el caso de drafting o en el caso de model. Bien, text and fonts, entonces aquí igual podemos configurar las fuentes que nosotros tenemos creadas acá en el AutoCAD. Yo sé que yo sé en la mayoría de elementos la Century Gothic, entonces yo puedo acá asignar una exportación, una conversión de esta fuente según lo que yo necesito, pero aquí bueno lo vamos a dejar igual, no voy a entrar a configurar mucho esto. Los colores, bien, entonces aquí tenemos varios tipos. Tenemos Index Color, según el tipo de exportación de colores. Tenemos Specified in Object Styles, entonces aquí podemos pasarlo a grises, o Specified in Views.
yo siempre lo dejo en la primera index colors, que pues obviamente va atado a esta tabla de layers. Me parece mucho más correcto dejarlo para entender mucho más la interpretación de layers dentro de nuestro AutoCAD. Seguimos con la pestaña de Solids, que es la manera en que nos va a exportar digamos los elementos tridimensionales cuando hacemos una exportación de una parte tridimensional. Siempre recomiendo hacerlo en sólidos ASIS, nunca en superficies ni en planos, porque pues obviamente eso conlleva también peso y conlleva diferentes tipos de manejo. El ASIS Solids es mucho más depurado y mucho más fácil de interpretar. Tenemos esta parte de unidades y coordenadas, en la cual podemos configurar exactamente en qué unidades queremos que nos exporte nuestros elementos al AutoCAD. Yo usualmente lo manejo en metros, lo dejo en metros o en centímetros, dependiendo ya la magnitud de nuestro proyecto o la necesidad. Y lo que es la coordenada base lo podemos hacer por coordenadas compartidas o la coordenada interna de nuestro proyecto, de nuestro modelo. Yo lo dejo siempre en Internal Origin. Y finalmente tenemos acá en la pestaña general cómo queremos que nos exporte ciertas cosas. Entonces lo que son habitaciones, espacios y contornos de áreas, usualmente le digo que me lo exporte como una polilínea, que pues obviamente son los rooms. Tal vez los pueda ocultar después si no los necesito, o si necesito alguna segmentación de áreas, cálculo de áreas directamente en nuestro AutoCAD, lo podemos hacer bajo esta herramienta. Aquí entonces en el Non-Plotable Layers, ¿qué característica queremos que tengan nuestras capas que incluyen elementos que no se van a imprimir? Bueno, acá entonces le colocamos una sigla que nos permite identificar los elementos que no se van a imprimir, las capas que no se van a imprimir. Aquí abajo entonces tenemos otra que son las options. Entonces queremos que nos oculte las cajas de referencia, los scope boxes en efecto, que nos oculte los planos de referencia, que nos oculten las etiquetas de vistas que no están referenciadas, o sea que desaparezca este link. Y aquí podemos decir que nos preserve las líneas coincidentes, pero esto siempre es importante mantenerlo seleccionado para que no desaparezca doble línea una encima de la otra, ¿no? Y finalmente entonces aquí tenemos una opción que nos dice que si queremos exportar las vistas de los planos y los vínculos en referencias externas. Usualmente yo selecciono esto, ¿por qué? Porque pues digamos en el plano de localización me exportaría un AutoCAD para el plano de localización, un AutoCAD para la vista de localización y un AutoCAD para cada uno de los renders que he montado. Entonces no es muy útil, preferiblemente que nos saque un AutoCAD por plano, ¿cierto? Y finalmente, bueno, el formato del AutoCAD en el que lo queremos sacar, siempre es recomendable hacerlo en una versión más antigua de la última. Entonces en este caso nos permite en el 2013. Esto debido a que no todos los profesionales tienen el último AutoCAD instalado y claramente las propiedades de cada software puede que cambien, varíen una entre las otras. ¿Listo? Vamos a crear entonces nuestro nuevo tipo de setup, que lo vamos a llamar, lo voy a llamar CAD metros, en caso tal de que tengamos diferentes unidades, ¿no? Si en el caso tenemos primero modificado todo, lo que hacemos es duplicarla en vez de crear una nueva. Listo, con esto ya configurado, lo que va a proceder es entonces a darle OK. Aquí ya me aparecen CAD metros y vamos a proceder entonces a seleccionar las vistas que queremos que nos salgan. En este caso yo puedo seleccionar tanto vistas como planos dentro de nuestro proyecto. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues como les dije, podemos exportar modelos tridimensionales. Yo puedo escoger la perspectiva ortogonal, puedo escoger diferentes vistas que necesite como tal, sin el rotulado final que hicimos. ¿Dónde seleccionamos esto? Bueno, aquí nos aparece en Export Current View Sheet Only, que es la única, o sea, nos está seleccionando solo la vista o plano actual, que en este caso es de localización, como pueden ver. Si yo aplico acá, yo puedo decirle Incision View Sheet Set, o sea, yo puedo seleccionar un paquete de vistas. Entonces aquí abajo me aparece que quiero que me muestre en las listas, todas las vistas y planos en el set. Entonces puedo seleccionar, o sea, acá no tengo ningún set creado. Pero lo que voy a hacer es que puedo seleccionar todas las vistas. Entonces aquí no me aparece ninguna vista, Views in Set, no. Sheets in the set tampoco tengo. ¿Por qué? Pues porque no he creado ningún set, ¿sí? Un set es un paquete de vistas. Pero aquí lo que tengo es Views in Model. Entonces aquí sí me aparecen todas las vistas creadas en el modelo, tanto perspectivas, recorridos, como alzados, plantas, renderes,
secciones, vistas reflejadas, etcétera. Yo puedo seleccionar cualquier vista de estas. Así como sheets, todos los sheets que he creado me aparecen acá, todos los planos. O todas las vistas y planos creados en nuestro modelo. Entonces podemos seleccionar cualquiera de estos. Yo selecciono sheets y puedo entonces acá check all para seleccionar todos los planos. En caso tal de que no quiera exportar uno, sencillamente lo deselecciono. Sencillo. Aquí me aparece el type, pues me indica que es un sheet. Yo puedo guardar acá el set que acabo de crear, que es en este lugar, donde digo save set and close, y me va a guardar la configuración que tengo si lo necesito. Entonces si yo le doy save set and close, él me cierra la ventana, pero me guardó todo lo que acabamos de hacer. Cuando yo vuelvo aquí en export cat formats DWG, entonces aquí ya me aparece la configuración que hemos guardado antes, y aquí yo le puedo decir ya sheets in the set. Entonces si se dan cuenta, ya quedó guardado el set con los planos que yo he creado anteriormente. Bien, para imprimir entonces no le doy aquí en save set, sino le doy next. Al darle next, él me va a crear esta ventana donde quiere que yo guarde mis planos, y me va a decir exactamente cómo quiere que configure esto. Entonces voy a ir a la dirección en la que voy a guardar una carpeta entrega. Voy a generar una carpeta que se llame DWG ahí dentro. Entonces lo que voy a hacer es aquí colocar un prefijo de los nombres de los planos. ¿Qué significa esto? Yo le voy a colocar un prefijo al nombre y él me le va a adicionar a cada plano el código y el nombre del plano como tal. Entonces lo voy a llamar B raya al piso Tugendhat en mayúscula. Podemos hacer la configuración que queramos, eso no importa. Y aquí le voy a decir, bueno, ¿cómo quiere que me aparezca el nombre? Entonces, largo, automático. Entonces aquí es donde me dice que especifique el prefijo, o corto, en donde sencillamente me va a colocar el nombre de cada elemento. Cuando es largo, pues podemos asignar algún tipo de nomenclatura o codificación. Aquí de nuevo me permite entonces cambiar el tipo de archivo de exportación, y aquí de nuevo me permite si deseo exportar los planos independientemente con las vistas y con todas las vistas que tienen en otros archivos AutoCAD. Lo voy a dejar deseleccionado y le voy a dar OK. En este momento entonces al entrar OK, él va a empezar a exportar todos mis planos. Perfecto, aquí ya acabó entonces nuestro Revit, y lo que vamos a hacer ahora es entonces ir a mirar nuestros planos AutoCAD. Si voy acá a la carpeta de entrega de WG, ya me aparece la lista de planos. Entonces, como se dan cuenta, aquí me coloca precisamente el V-Tugendhat guión sheet, que es un plano, guión A0 guión listado de planos. Me aparece todo y me genera las referencias de los renders que he creado. Vamos a abrir uno de estos planos. Voy a abrir uno de planta, a ver cómo quedó la exportación, para que ustedes entiendan cómo se va a ver. Bien, como se dan cuenta, él me abre directamente en el layout, sencillamente porque lo que estoy exportando es un plano. Me exporta el rótulo, me exporta la caja que corresponde a nuestra vista, y como se dan cuenta, pues los colores corresponderán a la codificación que le dejamos en el anterior. Aquí me exporta las fuentes como corresponden, como elementos independientes. Y si yo voy al interior, al model, vemos aquí entonces una configuración bastante coherente con lo que creamos en nuestros planos AutoCAD, nuestros planos en Revit, y pues van a funcionar, digamos, para un trabajo sencillo en el AutoCAD. Tal vez haya algunos elementos que pulir si los requerimos. Entonces, digamos, las texturas, aquí ya aparecen, digamos, elementos de los hatches. Entonces, como esta escalera se ve extraña, es precisamente por los elementos de los hatches. Si nosotros lo consideramos pertinente, pues podemos empezar a depurar nuestros AutoCAD, ya independientemente del trabajo que queramos. Lo que voy a hacer es que le voy a hacer selecciones similares y lo borro, y así las escaleras se ven como mejor. Sí, entonces ya entramos a trabajar. En este caso, como vemos, nos pasa las cotas las identifica como elementos de cotas. Tenemos aquí entonces bloques, los identifica, y cada uno está en su respectiva capa. Entonces aquí tenemos una capa de rejillas, unos hatches que corresponden al patrón de muros,
¿sí? Entonces aquí tenemos otro que corresponde a lo que son los montantes, unos de muros en proyección, mobiliario, texturas de pisos. Entonces aquí vemos, nos aparece pad, floor, ¿sí? Entonces esto podemos empezar a configurarlo de maneras distintas y aquí ya nos viene rotulado de una manera bastante coherente con lo que nosotros hicimos en el Revit. Esta herramienta es bastante útil y es muy usual que pues, los profesionales soliciten los planos en AutoCAD cuando no tenemos, digamos, un manejo avanzado en nuestro desarrollo en BIM. Personalmente prefiero siempre que se quede en manejo en entornos colaborativos dentro de lo que sería una rama BIM, BIM 360, Dalux Viewer, herramientas que me permitan acceder directamente al modelo para una consulta mucho más integral, dado que, como se dan cuenta, aquí el AutoCAD vuelve y limita todo el proceso de modelado a un 2D. Entonces perdemos toda esa riqueza que tiene el modelo, en el cual no estamos viendo tridimensionalmente, sino bidimensionalmente. Entonces ya no entendemos exactamente cómo funciona el espacio. Si quiero generar una sección independiente, no lo puedo hacer porque pues obviamente estoy de nuevo en un AutoCAD. Bien, listo, seguimos acá. Entonces lo que vamos a hacer ahora es seguir con el segundo paquete de planos, que es unos planos PDF. Para generar unos planos PDF es importante tener en cuenta una cosa muy importante, y es que a diferencia de AutoCAD, en el cual al plotear, entre comillas, nuestros planos, da la opción de generar un ploteo en PDF, ¿sí? O sea, yo me puedo exportar los planos a PDF a manera de impresión. Revit no cuenta con esta herramienta, entonces necesitamos instalar algún programa que me permita hacer esta impresión a PDF. Hay varios, tenemos Nitro PDF, tenemos Primo PDF. Sí, hay varios programas en internet que uno puede buscar para hacer ese proceso. Entonces lo que voy a hacer es darle control P, me va a generar la ventana. Como se dan cuenta acá arriba, bueno, yo tengo pues las impresoras básicas. Si tengo un plotter pues me va a aparecer, y aquí me va a aparecer Microsoft Print to PDF, o sea, impresor a PDF de Microsoft. Si yo selecciono esto, bueno, puede que me funcione, pero ¿cuál es el asunto? Si yo le doy en Setup, los archivos que me va a botar precisamente son archivos pequeños, son archivos de impresora hogareña. Entonces tenemos carta, oficio, A3, A4, A5, pero nada grande. O sea, yo estoy trabajando en formato de medio pliego. Entonces por eso que este Microsoft Print to PDF no nos va a funcionar. Yo aquí tengo instalado uno que se llama Primo PDF. Entonces yo lo que hago es seleccionar mi impresora o mi motor de impresión, y aquí abajo entonces ya vamos a empezar a configurar lo que nosotros queremos imprimir. En primera instancia, cada plano independiente en un archivo distinto. Entonces aquí podemos o combinar todos los planos en un solo documento o separarlos. Yo siempre lo dejo separado por la cuestión de manipulación de archivos y por el peso de los mismos. Aquí podemos asignar digamos que una ruta donde van a ir los archivos, pero esto teniendo en cuenta que como el motor de impresión es distinto al programa como tal, pues no vamos a necesitar asignarle acá esto. O sea, esto no lo vamos a cambiar ni va a afectar el resultado final. Aquí entonces en Print Range, aquí podemos asignarle si nosotros queremos que nos imprima la vista actual, una porción que es solo la porción visible de nuestra vista si la tenemos acercada, o las vistas y planos seleccionados. Entonces si nosotros vamos acá a Set, podemos ver que aquí tenemos todas las vistas y planos. Yo voy a apagar vistas y me van a aparecer solo los planos. Ya me aparecen los planos seleccionados de cuándo, bueno, del set que hice en el AutoCAD. Este es el mismo set de selección que nos va a aparecer. ¿Sí? Si primero hacemos esto y seleccionamos acá y guardamos el set y vamos a nuestra configuración de AutoCAD, va a aparecer la selección guardada. Aquí yo puedo guardarla. Puedo darle Save As, planos, digamos, solo planos. Entonces yo puedo guardarlo acá y ya me va a aparecer el set configurado acá arriba. Voy a dejarlo así porque pues no requiero guardar eso aún. Entonces tengo seleccionado todos los planos, le doy OK. Y vamos a ir entonces aquí a Setup, donde ya entramos hace un momento. Vamos a dejar el name default. Si queremos guardarlo, digamos, podemos guardarlo ya cuando lo tengamos configurado. Le voy a decir entonces que en el tamaño, aquí ya nos aparecen distintos tamaños en la impresión. Voy a imprimirlo en B2. Voy a colocarlo en Landscape, en apaisado. En el Paper Placement, bueno, quiero que se configure al centro de nuestro plano. Fit to Page, no, vamos a colocarlo al 100% siempre.
Y aquí entonces es importante tener en cuenta una cosa, lo vamos a exportar en procesado vectorial para que nos reconozca las líneas de los planos, en caso tal de que nosotros después queramos manipular el PDF en algún programa como Illustrator, Photoshop para hacer alguna edición, o precisamente en un formato como AutoCAD queremos exportar el PDF, lo va a reconocer como líneas, como vectores, sino como píxeles. Probablemente varias de las vistas nos las va a volver rasterizadas, como lo son los renders o como son las vistas sombreadas, y ya vamos a ver el efecto que tiene esto en nuestro PDF. Por configuración, dejémoslo en procesamiento vectorial. ¿Listo? Aquí entonces abajo le podemos configurar la apariencia, la calidad que va a tener nuestro rasterizado en caso tal que lo aplique. Siempre tratemos de mandarlo lo más alto posible y dejarlo en colores, ¿no? Bien, aquí abajo entonces vemos que nos aparece, si queremos que nos aparezcan los links en azul, que pues son estos las secciones, los alzados, las vistas, los niveles que aparecen en azul. No quiero que todo aparezca en negro. Aquí si queremos que nos apague los planos de referencia, si queremos que nos oculte precisamente las vistas no referenciadas. Aquí entonces podemos comenzar a seleccionar todo esto. Acá apagamos las cajas de referencia y apagamos los contornos de corte que tienen nuestras vistas, que a diferencia en el AutoCAD no lo podemos apagar. Y aquí es donde yo le digo que me reemplace el half tone con líneas delgadas. Cuando no reemplazo el half tone con líneas delgadas, me lo vuelve rasterizado automáticamente. Entonces yo tengo un plano con half tone, que es este tramado, y me lo va a volver un plano rasterizado, y ahí es ahí cuando empezamos a tener problemas. Por eso desde un principio yo les decía en nuestra parte de representación de vistas que es mejor colocarlo en gris directamente para que lo reconozca como un vectorial gris, distinto a que no lo reconozca como un half tone. Voy a guardar esto entonces, guardar como, y le voy a decir que sea medio pliego. Solo voy a colocar medio pliego, dado que podemos tener configuraciones en diferentes tamaños. Le doy OK y le doy OK. Perfecto. Aquí ya entonces tenemos toda nuestra configuración. Acá le podemos decir que si no queremos que nos imprima en un orden inverso, ¿sí? Pero lo voy a dejar así, no importa nada, y le voy a dar OK. Entonces, ¿qué me va a decir? Que he seleccionado 10 planos para la impresión en documentos separados, que si quiero continuar, le voy a dar que sí, y él va a empezar a hacer su proceso de ploteo. Entonces, como se dan cuenta, aquí me sale la ventana de Primo PDF, que es el plugin que yo tengo instalado, el software. Entonces él lo que va a hacer es que va a mandar la impresión, como nos va a aparecer el icono de impresión abajo, y me va a salir este programa. Yo voy a abrir este programa, me va a crear PDF, y ahí automáticamente él me va a pedir ir a alguna ruta donde yo tenga que guardar mis planos. Los voy a dejar acá afuera, después los meto en una carpeta, y lo que voy a hacer es que acá le puedo cambiar el nombre en caso tal de que lo desee. Lo voy a dejar el mismo nombre que me botó el AutoCAD para reconocerlos, y aquí me dicen qué tipo de archivo quiero. Bueno, pues en PDF obviamente. Lo voy a guardar y él va a proceder a hacer el mismo proceso con cada uno. Aquí automáticamente él me lo va a abrir en el AutoCAD, como se dan cuenta. Entonces la primera, bueno, fue nuestra vista de PDF. Nos aparece la margen del borde del plano, nos aparece la tabla con una configuración normal y los textos, entonces aparecen como textos. Voy a proceder a guardar los demás. Voy a guardar el de localización para que veamos qué sucede. Y aquí, como se dan cuenta, están las imágenes, que las imágenes sí me las bota con la calidad del render. Este render es borrador, este render es ya calidad alta, entonces al 100% ya tiene cierta diferencia, pero tengan en cuenta que yo distorsioné el tamaño. Y aquí vemos cómo nos aparece entonces nuestras líneas según la configuración. Vemos que las líneas de corte salieron ultra gruesas. Entonces ahí donde empezamos a ver qué configuraciones necesitamos hacer. Vemos que nuestras escaleras en efecto salieron grises. Aquí tenemos abierto ya entonces el de nivel 1, en donde vemos entonces ya la representación mucho más lógica con lo que hicimos. Entonces aquí vemos donde corta el terreno, vemos la representación de las texturas de piso, que es bastante delgada, nuestra representación de escaleras, que pues se diferencia la textura de nuestras huellas y la baranda. Vemos las cotas, que las dejamos en un tono gris, así como los ejes, y resaltan. Nuestras columnas, las diferencias en el piso,
la textura de escaleras, el norte, niveles. Entonces vemos acá los niveles, salen en negro, pero el texto sale en gris. Y como vemos, es una configuración bastante acertada la que hemos logrado crear con nuestros archivos. Cuando los exportamos en PDF es cuando realmente vemos la calidad del archivo que va a salir. Voy a terminar de exportar los PDF y vamos a ver entonces qué comportamiento tienen los cortes y los alzados. Listo, hemos terminado entonces con la creación de estos planos. Vamos a ver entonces aquí que tenemos una sección transversal. Cuando yo me acerco, bueno, vemos que nuestra sección transversal sigue siendo vectorial. Aquí abajo tenemos un color, pero si se dan cuenta, la definición se mantiene cuando yo me acerco y me alejo, y el plano se interpreta muy bien. El texto acá quedó muy bien y esto se vuelve un link que me va a permitir acceder a los otros planos cuando ya todos están impresos. Esto es una virtud buenísima cuando creamos estos planos de Revit en PDF. Aquí todo lo que son vistas vinculadas, como se dan cuenta, esta no está vinculada porque no aparece el nombre, pero las que sí, yo doy clic y él me va a mandar a la vista correspondiente si el nombre corresponde, ¿sí? Entonces en el caso de las secciones el nombre no corresponde, pues por eso está cortado el link. Vamos a ver entonces aquí en otra sección, vemos que entonces aquí estos links sí funcionan porque los nombres corresponden. Es importante por eso tener en cuenta los nombres. ¿Por qué no corresponden los nombres? Vamos a ver nuestra entrega. Algunos nombres acá se cambiaron. Entonces si vemos acá, estos se modificaron. Entonces se nos dañó el nombre. Aquí ya quedó el nombre. Entonces quedó exactamente el nombre que teníamos, pero dense cuenta que entonces falta ponerlo en Villa Tugendhat en minúsculas. Tiene que quedar idéntico. ¿Listo? Aquí entonces ya quedó el nombre. Villa Tugendhat Sheet A8. Entonces vamos a ver que es nuestra sección longitudinal. Entonces vamos a ir a alguna planta. Y al darle clic aquí entonces me dice que está intentando tener acceso. Yo le voy a decir que sí, me lo permita porque le cambié el nombre. Y ya entonces tiene acceso. Estos vínculos se van a mantener. Si yo hago el proceso con las demás vistas, va a quedar perfecto. O sea, van a quedar enlazadas unas con las otras. Muy útil esto, ¿no? Vamos a ver entonces los alzados, que en este caso nuestros alzados sí fueron rasterizados. No me notificó el Revit porque tengo desactivada la notificación, pero usualmente cuando hace eso, él está imprimiendo y me va a botar un mensaje que me va a decir: hey, el siguiente plano va a salir rasterizado. ¿Desea continuar? Sí. Vamos a ver a qué se refiere con rasterizado. Como vemos, esto tiene texturas de sombras y el cielo degradado. Si yo me acerco, en efecto, la configuración es totalmente distinta y esto no viene por líneas, sino por parches de imagen. Si yo pongo una imagen al 100% no se ve mal. O sea, el Revit me cumple con una calidad de presentación al 100%, pero aquí entonces lo que vemos es que son imágenes. Sí, pasa lo mismo en los otros alzados. Mira. Por eso es que hay que evitar que nos hagan rasterizado, digamos, una planta. Una planta pues la necesitamos más definida. De esta manera entonces hacemos la exportación de Revit a PDF. Como vemos, es bastante útil y mantiene ciertas propiedades BIM. Y ya teniendo entonces nuestro paquete de información en PDF y en AutoCAD, vamos a proceder a preparar nuestro modelo Revit como tal. Entonces, consideraciones. Un modelo Revit, como vimos, contiene muchísima información con la cual hemos trabajado. Tenemos información de planos, de vistas, de trabajo, etc. Lo primero que hay que tener en cuenta, voy a guardar esto como un archivo de entrega para que lo tengamos en cuenta, distinto al modelo original. Voy a decir entonces que se llame Villa Tugendhat entrega. Lo voy a guardar en la carpeta entrega. Save. Entonces, primer paso, vamos a verificar que las vistas que nosotros tengamos generadas sean vistas de presentación. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros estamos trabajando usualmente, y es muy usual, vamos a empezar a generar vistas de secciones que no usamos. Entonces son secciones que vamos a borrar. Vamos a empezar a generar plantas que no usamos, digamos las de sailing, no las necesito, las puedo borrar, ¿sí? Entonces vamos a empezar a borrar todas estas vistas que no estamos usando, que sabemos que son vistas borrador. El workflow no lo necesito porque no lo voy a revisar.
y en este caso, digamos, estas vistas sí las voy a dejar. Puede que borre alguna de las vistas de perspectiva exterior. Todo lo que tenga nombres debe tener los nombres correspondientes, nada de copy 1, copy 2, NP, sección 4, no. Tratemos de tener siempre los nombres de los elementos para que se nos sea fácil identificar eso. Entonces yo puedo borrar acá esta, que no la necesito. 3D View 1 también la voy a borrar. ¿Sí? Todo lo que tenga nombres y sepamos que son vistas de presentación que van a ir acá, lo vamos a eliminar. De esa manera entonces ya tenemos un primer paso, que son las vistas oficiales. Lo mismo vamos a hacer con los planos. Puede que tengamos planos de coordinación de trabajo y con las tablas de cuantificación. Ya teniendo esto, vamos a pasar a el siguiente paso. Vamos a ir a Manage y le vamos a dar en Pure Unused. ¿A qué va esto? Nosotros tenemos un montón de familias. A medida que vamos trabajando vamos incluyendo familias, y estas familias tienen tipos. No siempre usamos todos los tipos. Si yo voy acá, tenemos diferentes floors que puede que no hayamos usado, parking que no lo usamos. Entonces son familias que, aunque no las usamos y no nos están estorbando, van a generar peso. En un archivo BIM Revit es recomendable que nuestro documento no sobrepase los 300 megabytes. He tenido archivos en mi poder de 800 megabytes que realmente necesitan una máquina extremadamente potente en cuanto a RAM para poder procesar toda esta información, y muchas veces pasa que llega a esos pesos precisamente porque no sabemos todos estos pasos de purgar, de eliminar pistas de trabajo y de segmentar el modelo de maneras correctas, que esto es algo que veremos en un curso de Revit avanzado, donde ver trabajos colaborativos. Por ahora entonces lo que necesitamos es precisamente purgar. Vamos a darle en Pure Unused, me aparecen todas las familias y me dice cuántos elementos van a ser borrados, cuántos ítems. 594. Le voy a dar OK. Él me va a borrar. Voy a darle de nuevo Pure Unused, me va a aparecer 67. OK. Y finalmente OK. Cuando ya vamos a ver acá, ya aparecen 0. Usualmente recomiendo 3-4 veces de purgar. ¿Listo? Como vemos acá en Floors, ya solo quedan los Floors que usé. Si vamos, ya no estaba la familia de Parking. Ya no aparece acá Parking porque ya no está esa familia. Y van a aparecer en Basic Wall solo los muros que usamos. Entonces aquí van a aparecer solo los muros que hemos creado por alguna razón. Ya no van a aparecer muros genéricos. Ya no van a aparecer cielos, cubiertas genéricas. Si yo voy acá Flex Pipes, pues no van a haber Flex Pipes creados porque no he usado eso. Railings van a aparecer en los elementos que he creado. Structural Columns va a aparecer nuestra columna metálica en cruz. Entonces, como se dan cuenta, son elementos que ya son los únicos que hemos usado, los que van a aparecer. Sailing igual, tenemos un Sailing Generic y un Compound Sailing de drywall blanco de 5 milímetros. Perfecto. Con esto entonces ya tenemos un modelo mucho más pulido, y finalmente entonces le vamos a asignar una vista de presentación. Usualmente yo creo vistas de presentación en un Legend, pero también podemos asignarlo en un plano. ¿Cómo hago esto? Yo voy aquí y aquí me dice Starting View. Yo le doy clic acá y esta va a ser la vista que me va a aparecer por defecto cuando abra mi modelo. Aquí, como vemos, siempre ha sido la vista, la última que hemos tenido abierta. Cuando ustedes abren su modelo Revit se dan cuenta, la última vista que manipularon es la primera que se va a ver. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar acá y le voy a colocar de plano de localización, este plano que vemos de fondo, Shift A1 localización. OK. Para ver cómo se trabaja, entonces voy a cerrar sobre esta vista. Le voy a dar guardar y le voy a dar cerrar a todo. ¿Listo? Entonces, paso 1, vamos a verificar el peso. Yo voy a ir acá y vemos entonces que aquí tenemos un archivo de Villa Tugendhat entrega de 31.6 megabytes, mientras que mi archivo de trabajo, que es este, es de 40.8 megabytes. Se dan cuenta, son 10 megas de diferencia prácticamente. Como el archivo es tan sencillo, pues la diferencia no es mucha, pero si ustedes hacen este mismo proceso en un archivo de 300 megas, lo más probable es que le disminuyan 50 megabytes de un totazo, o hasta 60 o hasta 100 megabytes,
que a la hora de enviar este archivo por correo, manipularlo en una nube de datos o sencillamente abrirlo en un computador que no tenga tanta capacidad de memoria, ya se vuelve una herramienta mucho más útil y cualquier profesional se los va a agradecer. Es importante que nosotros entreguemos los archivos como queremos recibirlos. Finalmente entonces vamos a ir acá y vemos que aparece Via Tugendhat entrega. Le voy a dar ahí y vamos a ver que la primera vista que nos va a aparecer es la de localización. Entonces este efecto también nos da una presentación bastante formal. Podemos generar un rótulo de presentación como este, que pues como vemos es un resumen muy rápido de nuestra casa, y de esta manera los archivos son mucho más fáciles de interpretar. Bien, esto es esencial. Yo creo que muchas veces cometemos el error de no exportar nuestro archivo de manera correcta y mucha información se pierde precisamente por la falta de buenas prácticas. Como último consejo, antes de terminar este curso, en el cual realizamos un proyecto y un modelo de anteproyecto, teniendo en cuenta un nivel de detalle bajo, es siempre tener una ética a la hora de trabajar nuestros modelos, y es que nosotros debemos ser tan ordenados como queremos que se entiendan las cosas. Una filosofía que uso para la modelación de estos proyectos es hacer un modelo para alguien que no maneja Revit. Siempre hacer un modelo para alguien que no maneja Revit, así se lo vaya a entregar al profesional más diestro en la herramienta. ¿Por qué? Porque pues es importante que nosotros nos hagamos entender como arquitectos, como profesionales en este mundo de la construcción y el diseño, en cuanto a lo que es el material que estamos generando. Nombres claros, familias con nombres específicos, ¿sí? Familias que me permitan entender con su nombre a qué estoy haciendo referencia. Planos limpios, vistas de presentación, modelos purgados, planos AutoCAD de presentación, vistas PDF de presentación. Tratar de siempre hacer una preentrega, ir depurando nuestro modelo para de esta manera tener un trabajo ordenado y un trabajo que de seguro va a ser una imagen muy pulida de nosotros como profesionales ante nuestros colaboradores. Espero que este curso haya sido de su agrado. Para mí ha sido un placer poder realizar este modelo y presentarles a ustedes un trabajo que pues ha demostrado tener cierta calidad y cierta riqueza arquitectónica. Ha sido una experiencia bastante interesante y espero que sea de su agrado y de su utilidad. Cualquier duda, inquietud, claramente nos estamos viendo en nuestras sesiones en vivo, y esperemos entonces que ustedes continúen incursionando en el mundo del BIM mediante Revit Architecture. Muchas gracias, hasta la próxima.